estamos aquí en el Living de Algo Contigo para conversar todos juntos con Carolina Alarcón. Bienvenida, Carolina. Bienvenida. Un honor estar acá. Bueno, el honor es nuestro al recibirte porque tenemos muchas preguntas para hacerte. Arranquemos por la principal. ¿Qué es ser una coach laboral? Bueno, una pregunta bastante técnica, pero voy a tratar de hacerla como entendible para todos. Los coaches lo que hacemos es trabajamos con la persona para identificar hacia dónde quieren llegar, cuáles son los obstáculos que se les presentan en el camino para alcanzar esos objetivos que quieren y los acompañamos en ese camino, sorteando con ellos esos obstáculos, guiándolos para que ellos puedan seguir avanzando y que esos problemas o a veces dificultades que se nos presentan no nos detengan y nos impidan seguir creciendo. Básicamente es saber dónde estamos hoy, definimos juntas dónde estamos hoy y a dónde querés llegar. Y bueno, y ahí trazamos distintas alternativas, todas tienen distintos tiempos de realizarse. Eso te iba a decir. Y todas tienen un precio distinto, y no me refiero al dinero, sino me refiero a lo que estamos dispuestos a cambiar de nosotros y a lo que no. Excelente. ¿Cualquiera puede tener un o una coach laboral? Sí, sí, sin duda. Más que tener un coach, lo que es importante es saber qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar y bueno, intentar ver si es necesario o no. Hablando con un compañero tuyo, me decía, ¿no? ¿Quiénes eran las personas que hacían esto antes? Y siempre hubo personas que se dedicaron a ayudar a los trabajadores a mejorar su productividad o su capacidad de comunicación o lo que tiene que ver con, qué sé yo, el organizar el trabajo, el flujo de trabajo, el que no estén desbordados. Eso es algo que existió y hace muchísimo. De hecho, mi padre fue el primero en enseñármelo a mí porque yo era la típica que me llenaba de trabajo y él siempre me decía, Caro, tenés que aprender a manejar la energía porque daba todo de mí, y después terminaba agotada. Claro. Y después enferma. Claro. Y entonces yo le decía, no, pero esto es importante, y él me dijo, Caro, si todo es importante, por definición nada es importante. Entonces, acá lo que hay que ver es qué es lo que es realmente importante y decir, bueno, si yo priorizo lo que tengo que hacer, bueno, ¿qué es lo primero? Si solo pudieras hacer hoy una cosa, ¿qué harías? Si no pudieras hacer nada de todo ese mar de cosas que tenés que hacer, pero solo pudieras hacer una, todos sabemos cuál es esa respuesta. Claro. Lo que pasa es que no tenemos la claridad porque estamos en medio como de la vorágine y esa vorágine no nos permite ver con claridad y por ende vamos haciendo lo que podemos y sorteando los obstáculos como podemos. Y entonces termina el día y decimos, pucha, tendría que haber hecho esto que no hice, que era importante. ¿Cuándo lo vemos? Cuando podemos bajar el nivel de estrés y entonces ahí podemos pensar. Antes estábamos tomados por la emoción, entonces no podíamos pensar con claridad. Claro, surgió tu nombre a raíz de un estudio que a nivel global, no solamente acá derrama obviamente porque está todo globalizado y valga la redundancia, de que la concentración, y era específicamente de los trabajadores de muchas empresas, ya no de los altos rangos, sino de los trabajadores, no llegaba a más de media hora. ¿Eso sucedió siempre? ¿Se trabajó siempre con eso? ¿O es un mal de hoy? A ver, más allá, porque yo leí la nota, ¿no? Y sobre qué sucede. Nosotros hay un desarrollo de lo que son las comunicaciones que es impresionante en este último tiempo. ¿Tá? Vivimos notificados, por decir así, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo funciona el ser humano? Porque lo que hay que entender es cómo funciona el ser humano. Porque el ser humano es el mismo ayer, hoy y mañana. O sea, vamos a ser siempre igual. Lo que cambia es el contexto. Entonces, en otras épocas probablemente las distracciones venían por otro lado. Hoy vienen de distintos lugares. ¿De dónde? Y bueno, vienen de los mensajes que nos llegan por WhatsApp, de los correos electrónicos, viene porque alguien nos interrumpe, viene por, qué sé yo, una serie de tareas que me suena la alarma de que no las hice o me puse un recordatorio con una alarma y entonces, tenía que hacer esto. Entonces, vivimos como con todo eso en la cabeza y es muy difícil poder concentrarse. Eso es así, porque, a ver, si nosotros estamos en medio como de una vorágine de pendientes, ¿a dónde mando la atención? La atención es una sola. Claro. A ver, hay gente que dice, hago un paréntesis, hay gente que dice que la multitarea es posible.
Sí y no. La multitarea solamente es posible cuando yo estoy haciendo algo a nivel consciente, que yo tengo que pensar en eso, pero mientras estoy haciendo una tarea en la que no tengo que pensar porque la hago por hábito. Por ejemplo, puedo estar hablando contigo por teléfono, te estoy redactando un correo electrónico que quiero que le mandes a alguien, mientras estoy, no sé, preparándome un café. No tengo que pensar cómo se prepara el café, Bien. porque ya lo sé, funciona por hábito. Entonces es una parte, digamos, de mi mente que no necesita que yo le dé instrucciones para realizar esa tarea. Pero hay otras que sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas veces lo que nosotros tenemos es una demanda de actividades que requieren nuestra parte consciente, la parte que usamos para pensar. Entonces yo no puedo estar redactándote un correo electrónico mientras tengo un cliente que viene y que me dice, usted es una impostora porque me dijo que tal cosa y esto es un desastre y tengo que atender ese incendio que tengo acá y mientras te tengo que elaborar a vos un correo. ¿Me explico? Clarísimo. Entonces, ese es el problema, digamos, del día de hoy, que muchas interrupciones que tenemos, bueno, necesitamos usar esa parte de nuestra mente que solo puede hacer una a la vez. Una a la vez. A ver, si nosotros tenemos claro cuál es el propósito de lo que estamos haciendo, cuando nos vienen esa batería de balas, vamos a llamarlo así, ¿no? Estamos siendo atacados por muchos frentes, y nos vienen toda esa batería de balas, de atenciones que requieren de nosotros tenemos que saber, bueno, de todo esto, como decía mi papá, si solo pudieras resolver una, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es cuál es esa que si yo la resuelvo hoy, por defecto, va a hacer que todas las demás, o por lo menos 7, se resuelvan? Por ahí estas otras no. Eso es lo primero. Y la segunda pregunta que me tengo que hacer es, ¿quién? ¿Quién tiene que resolver esto? ¿Soy yo? ¿Soy yo la persona que lo tiene que resolver? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos recibiendo todas esas solicitudes de gestiones, llamadas, contestar esto, que no sé cuál, y por ahí no soy yo la persona que lo tiene que hacer. ¿Por qué? Y vos decís, bueno, ¿pero por qué? Si es tu trabajo. Bueno, sí, pero soy yo la persona... vamos a decirlo así, hay algo que yo le llamo las 3 R's, que no es un invento mío, viene de mi mentor, el señor John Maxwell, y que dice de que cuál es el motivo por el cual a ti te contratan, vamos a suponer acá, hoy. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué se requiere de ti? ¿Por qué tú estás aquí hoy? ¿Qué es lo que el canal quiere que hagas? Eso es lo primero. Y eso es algo que vos no puedes delegar, no lo puede hacer otra persona, lo tenés que hacer vos. ¿Cuáles son tus recursos? O sea, ¿qué es lo que tú tenés que hace que tú también seas la persona idónea para la tarea que te están pidiendo que vos hagas? Y por ahí alguien te dice, Mariano, mira, ¿sabes qué? Quiero que, no sé, anda a imprimirme tal cosa. Está bien, sí, pero ¿en qué se requiere de mí? Hoy tenés que estar acá. Tienes que estar acá, no estás imprimiendo algo allá, ¿verdad? Y la tercera tiene que ver con la recompensa. Y la recompensa no necesariamente tiene que ver con lo económico, que en otros ámbitos sí, pero tiene que ver con aquello que me da placer. Porque el trabajo no necesariamente está asociado a algo negativo. Claro. Y nosotros pasamos la mayor parte de nuestras horas en el trabajo. ¿Cuándo vamos a empezar a disfrutar? Bueno, pero tu consejo como coach laboral, por ejemplo, Carolina, porque hoy hablábamos temprano que lo cierto es que la gente que tiene la suerte de trabajar de lo que le gusta, claramente debe haber habido un proceso previo en donde uno se preparó, fue detrás de lo que quiso lograr y lo logró, etcétera. Pero hay gente que no tiene esa gracia, digamos, esa bendición, como nos gusta decirle. Amén. Entonces, hay gente que no disfruta y no disfruta y no disfruta lo que hace y le cuesta encontrar el disfrute y no hay caso. Entonces, ahí te pregunto a vos como coach laboral, ¿tu consejo sería cambiar de trabajo en vez de seguir intentando en algo que prácticamente sabés que no te va a hacer feliz? ¿O tenés algunos tips? Porque tengo entendido que ya están llegando muchas preguntas de gente que está muy atenta, ¿no? Y que debe ser esa, la que de repente no está tan conforme a la hora de que le toca trabajar. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cambiar de trabajo o tenés tips para empezar para que le empiece a gustar, digamos, lo que hace? Mira, más que cambiar de trabajo o quedarte en el trabajo, hay un concepto que una vez que creo que lo visualizamos, lo aplica para cualquier ámbito, y es, lo que yo hago no es ni bueno ni malo. Es un hecho concreto y es objetivo. Lo que es bueno o es malo es la interpretación que yo le estoy dando a lo que estoy haciendo.
Entonces, ¿es bueno o es malo que yo haya venido acá hoy? No lo sé. Yo espero que sea bueno. ¿De qué manera? Entendiendo de que si lo que yo hoy tengo para transmitir le añade valor a alguien, fue bueno. Ahora, hay gente que dirá, yo ni loca me siento en esa silla, que me hagan un montón de preguntas. Qué horrible ese trabajo que tenés. Bueno, para unos puede ser bueno, para otros puede ser malo. Eso es tan subjetivo como los seres humanos, porque cada uno es quien le da la interpretación. Entonces, el que no está disfrutando de su trabajo, habría que ver, es bastante amplia la pregunta, habría que ver contextos y demás, porque pueden haber múltiples cosas, casos de, no sé, acoso laboral, X, pero vamos a suponer que eso no está sucediendo. No, simplemente la tarea. Exacto, ¿cuál es la visión que yo estoy teniendo de lo que yo estoy haciendo? Así sea, no sé, poniendo la etiqueta de la botella. O sea, si yo no entiendo que mi tarea es parte de un conjunto, digamos, de tareas que se realizan en un montón de seres humanos y que todos contribuimos a un objetivo que es único y que es el de la organización o de la empresa, entonces sí, voy a creer que no tiene valor lo que yo hago. Pero yo para venir acá hoy, hubo una compañera que me maquilló y debe maquillar no sé qué cantidad de caras por día. Y yo soy una cara más. Y digo otro compañero que me preguntó cómo me llamaba y me tomó los datos en la entrada. Y otro compañero que fue el que me contactó. Y vos que me estás haciendo las preguntas. Y los muchachos que están ahí filmando. Todos y cada uno son necesarios para que esto salga adelante. ¿Y para qué? Para que la audiencia lo disfrute. Porque ¿qué sentido tiene que ustedes hagan todo esto y que nadie lo vea? O que digan, pero qué horrible esto. ¿No? Claro. Entonces, estamos todos conectados en ese mismo objetivo. Y cuando nosotros podemos ver el propósito que hay más allá de mi trabajo personal, mi trabajo es quien colabora de manera necesaria. Miren, esto es como el cuerpo. La mano, ¿le puede decir al pie, yo no te necesito? No. Tiene una función distinta que la que tiene el pie. Tiene que haber una cabeza, y la cabeza manda las órdenes a las distintas partes del cuerpo. Pero todos vamos juntos y tenemos un propósito. Porque la cabeza necesita que la mano se mueva también. Y necesita que los pies funcionen y anden. Y si nosotros podemos entender que somos parte de un cuerpo, ¿Sentís que vamos a valorar más la labor? Nunca tu trabajo no tiene valor. No, eso Claro, sin nunca. dudas. No puede Eso pasar sin dudas. nunca. Eso es porque no estamos pudiendo entender que yo estoy colaborando en el propósito de la empresa en la que trabaje, la organización en la que trabaje o en la institución X. El tema está si yo no comparto los valores o los propósitos o el viaje de esa empresa. Entonces ahí es más difícil, porque es muy difícil sentir que yo estoy añadiéndole valor a una empresa si no tengo ese afecto por la camiseta, causa. claro. Claro. Ahora también a veces escuchándote lo que decís, que es muy interesante y también es otra manera de ver, ¿no? El granito de arena que cada uno aporta a la empresa para la que trabaja. Hay factores externos que de repente pueden tener que ver, por ejemplo, se me ocurre, con un rol en el que tiene atención al público. Entonces ahí vos ya entras a vincularte con casos y con personas que de repente no están en su mejor día, vienen con determinadas quejas que a veces ni siquiera te corresponden. Entonces eso poco a poco, digo porque tengo amigas que trabajan en atención al público, te va generando, por más que le quieras dejar el alma a lo que estás haciendo y defiendas la empresa, te dejan un estado estresante porque a veces no podés con todo, mismo por la demanda de la propia gente o de los propios clientes. Ahí, ¿cómo haces como para sobrellevar eso? ¿Sobrellevar qué? El estrés que te puede llegar a generar ciertos roles. Te puse un ejemplo de atención al público, como puede ser también el de un médico que tiene que ver, no sé, de CTI, por ejemplo, ¿no? Digo, estoy hablando de casos extremos. Los también. seres humanos tenemos emociones y no podemos negarlas, están. La clave está en poder gestionar esas emociones. Negarlas es también vivir en la negación. Yo creo que sí, si en algún momento estoy estresado, me siento mal o no doy más y necesito llorar, y bueno, si querés llorar, llorá, ¿no? Pero es lo mejor que podemos hacer, sacar eso para afuera y después nos recomponemos y decimos, bueno, a ver, vamos a poner las cosas en su lugar, porque lo que se requiere es orden. ¿Orden de qué? Orden de las emociones. ¿Cómo viene el orden de las emociones? Viene pensando de manera más ordenada, porque ¿qué pasa? Tenemos
un montón de pensamientos. Por ejemplo, no sé si es el caso de tu amiga, pero supongamos, ¿no? Esta señora me está diciendo esto y sí, bueno, a lo mejor tiene razón, pero no lo puedo decir porque yo soy la empleada de esta empresa y no puedo decirle que tiene razón, pero bueno, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Por qué se enoja conmigo? Todos tenemos ese monólogo interno que no para. Somos la persona con la que más hablamos durante todo el día. Entonces, la voz interna que está constantemente hablándonos, en algún momento tenemos que decir, cállate un poquito, porque ahora me toca pensar. Entonces, bueno, ¿qué está en mí para resolverle el problema a esta persona que está viniendo? Porque el rol de atención al público, y me tocó trabajar en atención al público, y es muy estresante, tal cual lo estás diciendo, pero bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Esta persona tiene la bendición de encontrarse conmigo. Se podría haber encontrado con otra persona, pero ¿sabes qué? Le tocó encontrarse conmigo. ¿Qué voy a hacer yo para esta persona hoy? Tengo la posibilidad de hacer algo por ella. Tengo la posibilidad de que vino con algo que es espantoso y que se vaya transformada. ¿Lo voy a hacer o no? Bueno, esa es mi decisión. Buenísimo. Claro. No tiene que ver con lo que el cliente me diga. Buenísimo. Claro, me parece espectacular lo que estás diciendo y obviamente hablamos de que en realidad, como decías, es el cerebro, ¿no? O sea, efectivamente. Pero, ¿qué pasa cuando, o sea, hagámoslo más terrenal, ¿no? Sí. Y pensemos en alguien, en una persona que está en su casa y que todos los días está yendo desganado, quizás a trabajar. ¿Algún tipcito que sea como más básico? Puede ser un tema, no sé, respiración. ¿Te sirve? ¿Sirve pausar un momento en el trabajo y respirar hondo, profundo? ¿Te sirve salir afuera? He escuchado en muchas empresas en el mundo que incluso llegan, no sé, a pintar las ventanas que daban a un mural con imágenes de una playa, porque eso automáticamente tu cerebro lo detecta como que estás en un lugar más... ese tipo de cosas, la música, de repente si se puede poner, no se puede poner, los aromas, ¿no? Hay un montón de factores que pueden afectar. Entonces, para que alguien hoy pueda decir, bueno, yo mañana voy a ir y voy a cambiar mi modo, ¿no? Mi chip. Sin importar, exacto, mi chip, sin importar en dónde estés trabajando. ¿Alguna recomendación así, una herramienta de estas? Viste que yo te dije que ustedes me podían hacer todas las preguntas, pero no sabían si le iba a gustar las respuestas. Sí. No existe. Va a decir que no existe. No, a ver, te voy a dar una respuesta que es muy personal, que no es la que doy como coach. Bien. En el 100% de los casos, en otros sí. Yo soy una mujer de fe, entonces en mi caso, esa paz que necesito viene de la oración. Bien. Es tener un momento y hacer una oración. Señor, estoy en tus manos. Lo dejo en tus manos. Hasta acá puedo hacer que sea lo que sea. Bien. Pero yo voy a dar lo mejor de mí, porque eso sí está en mí. Yo siempre tengo la decisión de darte el 20, el 30 o el 100. Sí, sí, Eso es una decisión mía. Eso en mi caso. A ver, personas que no son personas que están en el camino de la fe, sí, sin duda que hacer una pausa, respirar para poder bajar como las revoluciones si es que estoy como alterado. Y si lo que quiero es exactamente lo opuesto, ir súper empoderado, es entender cuál es el objetivo detrás del objetivo. ¿A qué voy? Si el objetivo es, voy a trabajar porque trabajar me genera determinada cantidad de dinero, de ingresos, bueno, ¿para qué quiero ¿Para qué eso? quiero? ¿Cuál es el objetivo detrás del objetivo? Porque cuando yo sé cuál es el objetivo detrás del objetivo, no pienso en lo que está antes, pienso en eso. Entonces, yo estoy yendo... Claro, Te es la motivás. motivación. Yo pienso en que hoy... A ver, yo tengo claro de acá a 2 años, más o menos, qué es lo que yo quiero lograr. No estoy pensando, ay, todos los días, hoy tengo que hacer esto. No, Estás pensando en los dos. yo obvio. tengo la visión y como ya sé hacia dónde quiero ir, entiendo que las cosas que van sucediendo son como un granito que van a ir construyendo este futuro. Hay otras cosas que están fuera de nuestro alcance, por supuesto, y que no dependen de nosotros. Pero bueno, de las que no tengo control, no tengo control. Pero los seres humanos tenemos mucho más control de las cosas de las que creemos y decimos que tenemos. Por ejemplo, porque está, por un lado, el ser humano que está en la postura de la víctima. No, porque me pasó esto, no, porque me dijo esto, no, porque cuando fui no sé qué, me encontré que no sé... Y sí, bienvenido a la vida. Esa es la vida. Pero la vida está llena de problemas. Lo que yo puedo hacer es decir, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que voy a hacer con lo que me toca? ¿Qué es lo que hoy puedo hacer? Y si no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Y si puedo hacer algo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me presento yo?
cómo me presento frente a las distintas situaciones, a los distintos obstáculos de la vida, hace a finalmente qué es lo que voy a conseguir. Y eso tiene que ver con la persona que elijo ser, con cómo me defino a mí misma. Mi identidad hace que yo me comporte de una manera o de otra. Si yo hubiera venido acá y hubiera dicho, no, porque yo no puedo añadirle valor a nadie. Y bueno, seguramente no hubiera podido dar nada que tenga contenido para ustedes o para la audiencia, ¿verdad? Pero si yo entiendo de que, bueno, que soy una mujer, que, bueno, que he vivido muchas cosas negativas, muchas más negativas que positivas, pero he podido aprender de esas circunstancias negativas. Y hoy lo que quiero y mi compromiso es ayudar a los demás a que no pierdan el tiempo que perdí yo. A que no se pierdan en cosas que no valen la pena. No pierdan el tiempo porque esto se va. Es así, se va. Claro, recién decías que nosotros tenemos como el poder de hacer los cambios, pero también al principio mencionabas que a veces cuando analizás lo que tenés que hacer para alcanzar tus objetivos, no estás dispuesto a pagar el precio, a hacer esos sacrificios. ¿Cuántas veces analizás con una persona las cosas que quiere cambiar y en realidad el freno se lo pone la misma persona? Sí. Es más habitual de lo que creemos, Sí. porque a veces pensamos que en realidad no logramos distinguir el camino, que no es lo mismo. Sí, lo que pasa que, exacto, primero tenemos que definir la realidad. ¿Cuál es la realidad de hoy? ¿Dónde estás parada? Y después, ¿qué precio estás dispuesta a pagar? O sea, bueno, esto implica que a lo mejor vos tenés que tener alguna charla con fulano, con mengano, con sultano, o que vas a tener que aprender a decir que no. Ah, no, pero no puedo decir que no. Bueno, podemos decir que no. De la manera que digo que no, hace que tenga un mejor resultado o un peor resultado. Si vos me venís y me decís, mira, Caro, quiero que hagas... ¡No! No es lo mismo que te diga, bueno, perfecto. Entonces, ¿querés que esto que estamos trabajando lo deje de lado? No hay problema. Entonces yo te estoy dando a ti la posibilidad de que vos elijas qué es lo que yo voy a hacer. Si es que jerárquicamente vos tenés otro nivel jerárquico que yo no tengo como para tomar esa decisión. Ahora, sí, a nadie le gusta poner límites, a nadie le gusta tener que cambiar la familiaridad, porque nuestro enemigo más grande es la familiaridad que nosotros tenemos con quien nosotros somos hoy. Y para poder lograr cosas nuevas, yo hay parte de mi vieja naturaleza que tengo que dejar. Porque si no voy a seguir siendo esa misma persona y por ende voy a seguir haciendo lo mismo y por ende tengo los mismos resultados. Pero yo soy así, te van a decir. Bueno, Claro. pero entonces eso es lo más lejos a donde llegaste. ¿Estás contenta? Espero que sí. Claro. Claro. Caro, también debe haber mucho en el camino cuando recién hablabas de aprender a poner límites, de saber poner límites, cómo hacerlo, de qué manera, para que no sea mal recibido del otro lado y llegue efectivamente a los frutos deseados de ambas partes. Cuando existe una diferencia de nivel jerárquico, como mencionabas recién en el ejemplo con Sin, a veces aparecen los miedos de los empleados y las Totalmente, empleadas a el jefe, el gerente, el que los supervisa, por miedo a, bueno, perder el trabajo que lo necesita, Sin duda. o no ascender si en algún momento lo tenían en la mira y le hacen la cruz por no sé, contestar de determinada manera. ¿Cómo aconsejás gestionar esos miedos de manera tal que no terminen haciéndote hacer una tarea que quizás si te animabas a poner un límite, lo hacías de mejor manera? Mira, yo tuve empresa propia durante 15 años. En una de ellas, que fue una empresa familiar, pasaron aproximadamente unas 500 personas. Un día me pasó algo, dos veces me pasaron cosas rarísimas. Una vez un muchacho que trabajaba con nosotros que visualicé que tenía como gran oportunidad de crecimiento y me lo traje a trabajar conmigo en una tarea específica, un proyecto específico. Y entonces, con el tiempo me dijo y me confesó, Caro, yo te tenía miedo a vos. Y yo dije, ¿qué? ¿A mí? ¿Yo? ¿Cómo me puedes tener miedo a mí? No sé, me considero una persona muy accesible, muy simple, no sé. Y hay una cosa que me di cuenta ahí por primera vez, yo ahí tenía 30 y poco de años, y es que hay una fantasía de que el jefe, ¿no? El jefe, la figura del jefe,
Y el jefe es un ser humano que tiene que sacar una empresa adelante, en el caso de las empresas, y está muy presionado por distintas cosas. Y lo que más quiere y más anhela es tener personas en su entorno que lo ayuden a lograr los objetivos y las metas que tiene que cumplir él y la empresa entera. Eso es lo primero que te diría que hay que tener presente. Lo que alguien quiere, lo que cualquier líder quiere, es que alguien en el equipo, o todo su equipo sería lo deseable, lo ayude. Pero no es que lo ayudan a él, ayudan a la empresa y trabajan así. ¿Tá? Eso es lo primero. Y lo segundo es que me di cuenta de que hay personas que de repente no dicen lo que quieren decir, por eso vos decís, por miedo no la voy a retrucar, porque Caro es la jefa. Y no, porque acá hay una mente sola, hay un solo cerebro. Y vos tenés uno, y vos tenés uno. Hasta donde yo sé no hay ningún ser humano que tenga más de uno. Entonces, la suma de todos nuestros pensamientos o de todas nuestras mentes hacen a la mente maestra. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto, lo que fuere, y vos me estás diciendo, no sé, Caro, mirá, yo tenía tal cosa, que no, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. Y también tal cosa, y también tal cosa. Pero vos tenés la gestión emocional como para aguantarte en el molde, esperar que yo largue todo eso que porque estoy estresadísima por tiempos que los tengo acá. Y me decís, Caro, genial, lo hacemos. Pero ¿sabés qué? Solamente te quiero recordar que tal cosa. Entonces me vas a hacer a mí volver a darme cuenta de algo que como yo estaba tomada por la emoción, no estaba pudiendo ver. Clarísimo. Entonces, ahí se me ocurre que cualquier líder, esto no es algo mío, cualquier líder diría gracias. Sí, claro. Porque yo no me di cuenta. Y lo que más necesito son personas como vos. En vez de ser un problema, hasta te puede beneficiar. Pero por supuesto hay que saber y tener estrategias de comunicación donde yo pueda hablar con respeto, donde entienda que no se me está señalando ni me están dando un palo a mí, no es a la persona, es a la performance. Sí. Si nosotros podemos separar eso, sí. No se trata de la persona, no es que tú sos incapaz, no, ahí estoy yendo a la identidad, ay, yo soy incapaz. No es a la identidad, es a los objetivos, a la performance. Entonces, si yo entiendo eso, bueno, estoy dando de mí mi semillita para hacer que ese árbol crezca y empiece a dar frutos. Hay varias consultas que están llegando, pero hay una que se repite de diferentes formas y tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, con respecto a distinguir si yo debo seguir donde estoy o tengo que tomar el paso de buscar otro camino. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, por ejemplo, que 1 o 2 veces por semana sale llorando, entonces es como muy fuerte. Hay otros que dicen que no se sienten cómodos o no se sienten bien tanto con lo que hacen como con lo que ganan, o plantean el hecho de que los jefes de repente te piden que hagas todo igual, tenés muchas tareas, pero no te dan una prioridad. ¿Cómo haces para distinguir en qué momento yo todavía tengo herramientas como para trabajar y convertir ese trabajo en un ambiente favorable para mí y en qué momento, bueno, decididamente tengo que dar un paso al costado? ¿Hay algunos síntomas que nosotros podamos distinguir en esas situaciones? Sí. De todas maneras, siempre son situaciones específicas de cada uno, pero vamos a tratar de ir a lo más general como para abarcar. Perfecto. Si yo salgo llorando todo el tiempo de mi trabajo y eso, bueno, a lo mejor el ambiente laboral no es un ambiente que esté bueno y que me haga bien. A lo mejor no es tan grave como realmente es, pero está ligado a que mi casa, no sé, mi familia, mi padre me hablaba así, me hace acordar a no sé qué, porque bueno, la mente es muy compleja, es tan compleja como el universo. Entonces, todo eso que nosotros vamos para arriba también sucede adentro. Entonces, ahí hay que ver con qué cable estoy uniendo yo en mi cabeza, porque lo que de repente yo te puedo decir a vos de una forma, vos te lo tomás bien, pero de repente Mariano dice, ¿y esta qué me está diciendo? Claro. Porque eso es personal de cada uno. Pero puede ser que el ambiente sea un ambiente, y bueno, sí, tóxico, y ahí está cada uno el precio que está dispuesto a cambiar. ¿Cuál precio? Y bueno, el precio de la familiaridad de seguir trabajando ahí porque tengo trabajo y ya tengo un trabajo seguro y por eso tengo un ingreso seguro, o el precio de la inseguridad y la incertidumbre de hacer ese cambio, que muchas veces ese es el precio más grande. Por eso conservamos esos trabajos de donde estamos mal. Claro. Porque nuestro enemigo más grande es la familiaridad. Ese es el enemigo, el estar cómodos. El quedarnos en un lugar en donde estoy mal, pero prefiero estar acá que conseguir algo donde me sienta mejor.
Caro, la verdad ibas que a todo decir lo que... algo. Sí, no, es que me están corriendo porque el tiempo en televisión es tirano, nunca antes dicho. En la vida es en la tirano. vida. Sí. Súper interesante todo. Todo lo que dijiste nos ha, me parece, movido el chip un poquito Sí. a todos los presentes y los que Tal estamos cual. escuchando. Bueno. Así que, ¿dónde Dale. se te puede encontrar, Caro? Bueno, en redes, en Instagram, Coach Caro Alarcón, ese es como Coach uno. Caro Y si no, Alarcón. directo a la página web, caroalarcón.com, que ahí hay un poco como un resumen básico de lo que he hecho y eso, y el link a las redes, caroalarcón.com. Agradecemos mucho tu Muchas presencia. gracias a ustedes, gracias a Gracias, Mariano. Le mando un beso a mis hijos divinos, que hoy fue Reyes, y hoy de mañana salí así para venirme para Montevideo para estar con ustedes. Así que un Gracias. besito para Qué todos. genial. Una genia, gracias, Caro. Gracias. Gracias.